madrinazo fue un hecho histórico que sucedió 2 años después de la guerra. El 10 de septiembre de ese año, habitantes madrinenses expulsaron del muelle Almirante Storni un buque estadounidense que buscaba reabastecerse en nuestras costas. El madrinazo fue una movilización que se produjo en el año 1984 en la ciudad de Puerto Madryn. Es la inmediata posguerra, ¿no? Coincide con esa posguerra en el contexto de la recuperación de la democracia, y se dio en esta ciudad porque aquí fue uno de los primeros lugares dentro de nuestro país donde se hizo público, digamos, el repudio, en este caso a la flota de guerra norteamericana, por su presencia en el Golfo Nuevo y su intención de amarrar en el muelle Almirante Storni, donde 2 años antes, o casi 2 años antes, habían desembarcado los soldados. Ese repudio generalizado tenía que ver con la presencia de la flota norteamericana, pero sobre todo con la política exterior de Estados Unidos y su rol durante el conflicto bélico. El último operativo UNITAS que había llegado a Madryn había llegado en septiembre de 1981. Es decir, 6 meses antes de la guerra, Estados Unidos había venido en aquel operativo, creo que era el 21º, y fue recibido con todos los honores, digamos, con todo el protocolo, como siempre, ¿no? Y sus marines desembarcaban acá y se hacían actos. Y la gente participaba de esos operativos, ¿no? Por eso digo que creo que en general la sociedad no había dimensionado el rol de fondo, ¿no? Que tenía, o el trasfondo ideológico de esos operativos. Pero ¿qué pasa? Sucedió la guerra en el medio. Ahí lo interesante para ver es que seguramente, yo siempre pienso que escapó, ¿no? al gobierno nacional en ese momento, escapó la mirada, ¿no? Y al análisis que podía hacer en esa posguerra que se iniciaba, de lo que la guerra había significado en la región, ¿no? Creo que el gobierno nacional nunca dimensionó las marcas que la guerra había dejado en lugares como este. Ya estando en el año 1984, en septiembre, estábamos viviendo una vida normal dentro de lo que significaba esa nueva sociedad. Así que, estando en mi trabajo, que era en tierra, en una empresa, pero sí tenía parte de mi trabajo en el muelle Almirante Storni. Así que estando dentro, realizando alguna tarea, había un comentario que empezó a diseminarse muy rápidamente sobre que había que liberar el sitio 2, que es un sitio importante dentro del muelle, porque era necesario para el arribo de nuevas naves. Al no decir y al no tener la información suficiente, como era normal, los empleados, los obreros del SOMU, del Sindicato Obreros Unidos Marítimos, empezaron a sospechar que estaba pasando algo. Ellos fueron los grandes protagonistas. Ellos fueron los que dispararon la alarma. Ellos sabían también, obviamente, todo lo relacionado con el mar, del operativo, eso lo sabíamos todos de alguna manera, pero más que nadie ellos, el operativo UNITAS 25, que estaba realizando la Armada Norteamericana en las costas de Chile en ese momento. Y estaban ya llegando al Océano Atlántico y había que tomar nada más que una pequeña picardía de darse cuenta que iban a venir acá. Bueno, no sé cómo explicarte con palabras la cara que pusimos. ¿Cómo? Los Estados Unidos, buque de guerra, si esos se fueron enemigos nuestros de Malvinas, ¿qué vienen a hacer acá? Junto con otros compañeros de trabajo decidimos, pero esto de alguna manera hay que canalizarlo, porque existe mucha bronca y así dispersos no... Entonces decidimos llamar, y ahí sale la primera gacetilla, donde Horacio, que era compañero de trabajo, participó, llamar a una reunión ampliada de todas las fuerzas vivas de la ciudad y a quienes quisieran,
a una reunión para centralizar un poquito esto y dar a conocer lo poco que se sabía. Asistió mucha gente a la noche, se citó para las 20 más o menos, asistió mucha gente, y de esa reunión cada uno exponía, o cada sector exponía lo que sabía del asunto, y se conformó una comisión que llamó multisectorial, de alguna manera para canalizar y ordenar un poco toda esa ebullición que había de distintos sectores. En esa reunión era imprescindible que el pueblo madrinense supiera esto del ingreso a las naves, porque en definitiva lo sabíamos los que de alguna manera teníamos relación con el puerto y a quienes podíamos contar entre los conocidos, pero la ciudad era mucho más grande. Esa noche, viernes, se jugó un partido de básquet en la ciudad donde enfrentaba a los dos equipos más importantes, clásicos. Estaba muy difundido el básquet en aquella época, más que el fútbol. Y donde se juntaba mucha gente de los dos sectores. Así que un integrante de esta comisión, que a su vez era concejal en ese momento, se le ocurrió la idea, dice, tenemos que ir al partido de básquet. Y fueron al partido de básquet, se envolvieron en una bandera argentina y propalaban las tribunas esto que había sucedido. ¿Qué recordás del día puntual de lo que se conoce como el madrinazo? Bueno, ese también fue un día normal, teníamos que concurrir al trabajo, pero ya estábamos todos organizados, ya teníamos todo un rol que cumplir. Pero ninguno de nosotros sabía lo que harían los demás, lo que tenía que ver con la gran masa del pueblo, que sí teníamos idea de que se iba a reunir en la plaza a eso de las 5 de la tarde. Porque las naves habían llegado por la tarde, sobre todo el Thorn, una fragata de guerra norteamericana, y cuando arriba esa nave ya lo sabíamos todos. Ya igual las primeras acciones habían sido no permitir que entrara ninguna de los camiones que traían los abastecimientos para esa nave que los había requerido. El personal del muelle no permitió que entraran. O sea, ya los norteamericanos sabían perfectamente que no los íbamos a abastecer. La masa no tenía líderes, no había líderes. Cada uno era un líder espiritual, lo llevábamos dentro esa participación. Con lo cual necesitábamos que nadie nos llevara, que nadie nos alentara, que nadie nos explicara por qué estábamos ahí. Todos ya lo sabíamos. Y esa fue la diferencia, esa fue la gran diferencia. Tal vez un caso único en el mundo, o uno de los pocos casos en el mundo donde se mueve una masa per se, por su propia convicción. La gente gritaba, levantaba los brazos, Yankee Go Home, Son of Beach y qué sé yo, cuántas cosas. Incluso hay una foto muy particular, que hay una persona que con un aerosol le pone Son of Beach, pero así escrito a los criollos, ¿no? Claro, yo creo que en algún momento la sorpresa fue tan grande que, no sé, habrán pensado que la gente iba a abordar el buque y no tuvieron mejor idea que utilizar las mangueras contra incendios que tienen los buques para dispersar a la gente. Como te podrás imaginar, la bronca contenida y ante el agua, la gente ya ahí sí no había ido con intenciones de romper nada, ni tirarnos, no llevaban mochila, no llevaban absolutamente nada. Pero con eso, lo poco que encontraron en el muelle, se lo empezaron a tirar. Y ahí fue cuando, en ese tumulto que se genera, creo que gente del puerto, nunca supimos bien quién, suelta las amarras del buque. Al soltar las amarras del buque, de las vitas, el buque quedó un poco a la deriva. Y en ese momento, de repente empezamos a escuchar ruido de motores y vemos como barcos, en esa época barcos muy modernos, se separa del muelle y se aleja. ¿Te imaginas lo que significó para todos los que estábamos presentes? Era como haber vencido a Goliat. Cortaron las amarras y no le quedó más remedio al barco que poner sus máquinas en marcha y retroceder. Así que en la medida que iba retrocediendo, como es muy grande el muelle, lo íbamos acompañando y le cantábamos nuestro himno nacional. Perdón, pero bueno, la emoción llega.
fue nuestro himno de despedida, el nunca más. El nunca más de nuestro pueblo. Las armas se superan permanentemente, hacen, en fin, todo tipo de progresos para destruirnos. Pero esto fue constructivo, esto no produjo ninguna destrucción. Eso fue un enrostramiento, un echarles en cara que no los queríamos en un puerto donde recibe en paz a todas las personas del mundo, a todos quienes quieran llegar. Pero de la misma manera tenemos esa dignidad que le hicimos conocer a los que fueron nuestros enemigos. Ojalá que le llegue a mucha gente para que sepa que en un lugar muy recóndito, en un pueblo de 20.000 habitantes de esa época, se levantó pacíficamente y pudo hacer de que parte de la flota más poderosa de la Tierra tuviera que retirarse. Al comenzar el conflicto bélico del Atlántico Sur, la posición de Estados Unidos estuvo marcada por el colaboracionismo hacia Inglaterra, una acción que los argentinos no olvidaron. En estos días, la ciudadanía demostró que la soberanía no se negocia.